nuestra identidad. Restaurando nuestra identidad. Y yo le voy a invitar a usted que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 y vamos a dar lectura a 2 versículos solamente, versículo 2 y versículo 3. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y nos ayude a nosotros a examinarla, a retenerla en nuestro corazón para que germine y lleve fruto a 100%. Dentro de cada adulto sano debería de haber un niño. O sea que cada individuo debe ser responsable y a la vez libre de preocupaciones. Si queremos estar alineados con Dios, debemos restaurar nuestra identidad. O sea que ese niño que está dentro de nosotros, creado por Él, tiene que ser restaurado. Muchos adultos sienten que fueron forzados en su niñez a crecer demasiado rápido. Cuando eso sucede, se pierde algo. Y esa pérdida les perjudica en la edad adulta. Esto resulta a menudo en serios problemas emocionales. Una persona me decía: yo odio la niñez. Quería crecer desesperadamente cuando era niño para que nadie más pudiera empujarme o maltratarme. Cualquier niñez que haya podido tener, esta me fue robada de mí. Así que crecí sin saber nada de lo que era ser una niña. Se le roba la niñez a la persona cuando se le encarga con una responsabilidad muy pesada para su edad. Muchas madres encargan a su hijo mayor la tarea de cuidar a sus hijos menores. Y déjeme decirle, usted que me está escuchando y usted que me está viendo, esa responsabilidad Dios se la dio a los padres, no a los hijos. No podemos robarle la niñez a nuestros hijos pretendiendo y dándole unas tareas que a ellos no les corresponden. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos robando el tiempo de su niñez. He escuchado decir a jovencitas: cuando yo me case no quiero tener hijos. Y sin darse cuenta están pronunciando palabras de infertilidad sobre su matriz. Y así no poder concebir hijos. Por supuesto, muchas de estas niñas ya están fastidiadas de cuidar a sus hermanos menores, haciendo un trabajo que no le corresponde. La niñez se le pudo haber quitado a una persona porque a temprana edad se vio en la necesidad de cuidar a un familiar enfermo. O también de ocupar el lugar de una madre o de un padre por la pérdida de este o por el abandono del hogar. Puede ser que desde niño se haya visto obligado a trabajar fuera de la casa. Tristemente, en nuestros países nosotros encontramos muchos niños que están vendiendo chicles en la calle, que están limpiando los parabrisas y muchos de ellos están pidiendo limosna para poder sobrevivir, quitándole así la niñez a esas criaturas. Estos eventos en la vida de una criatura le roba la niñez porque la responsabilidad es muy pesada para esa edad. Eclesiastés nos enseña a nosotros que hay tiempo para todo. Por supuesto, es mucho más lamentable cuando un niño es maltratado y abusado sexualmente. Cuando esta persona me dijo que quería crecer y que odiaba la niñez, yo me sentí muy identificada con ella. ¿Por qué?
porque mi niñez también de alguna manera me fue robada. Mis padres emigraron de Italia a Argentina, y por supuesto todo inmigrante quiere formar sus raíces en el nuevo país donde está para sentir seguridad, para sentir que esa es parte de su pertenencia. Cuando mis padres se iban a trabajar, me dejaban a cuidado de unos familiares. Por supuesto, yo jugaba con una de mis primas y como todos niños jugábamos bien, pero después nos peleábamos. Pero yo recuerdo unas palabras que marcaron mucho mi interior. Unas palabras que me dolieron por años. Porque cada vez que nos enojábamos, cada vez que discutíamos mi prima y yo, ella me decía estas palabras: esta no es tu casa, vete a la tuya. Esta no es tu casa, vete a la tuya. Y usted a temprana edad, cuando una criatura es pequeña, no entiende esas cosas. Yo lo único que sabía que mis padres tenían que trabajar y que me dejaban a cuidado de alguien y que mi prima me repetía estas palabras que traían tanto dolor a mi vida. A muy temprana edad tuve que aprender a coser, a bordar, y recuerdo que cuando cursé 6º grado tuve que coser mi propio uniforme. Quise tomar clases de italiano debido a que ya mis padres hacían muchos años que no veían a su familia en Italia y ellos pensaban viajar. Entonces le dije a mi mamá, bueno, quiero ir a tomar unas clases de italiano para dominarlo bien, cuando yo vaya a Italia pueda comunicarme bien con mis tíos, con mis primos, escribirlo y también leerlo. Y mi mamá me dijo, claro que sí, lo puedes hacer, pero debido a que yo tengo que ir a trabajar, si tú quieres aprender italiano, te vas a tener que levantar a las 6 de la mañana, limpiar toda la casa, dejar las compras hechas, y entonces recién tú te puedes ir a tomar las clases. Y con el deseo que yo tenía de ir a aprender, me levantaba a las 6 de la mañana, dejando mi casa limpia, haciendo las compras y todo preparado para poder ir a tomar dichas clases. A los 14 años de edad, cosía ya mi ropa y la ropa de mi madre. Un año antes de viajar a Italia, mis padres trabajaban muchísimo, horas extras. ¿Para qué? Para poder reunir dinero. Ellos habían decidido viajar a Italia a visitar a mis abuelos por 6 meses. Íbamos a estar ausentes. Y se necesitaba bastante dinero para estar fuera del país. Recuerdo que a mí me tocaba de hacer las compras. Nunca pude invitar a una amiga que se quedara a dormir en mi casa. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente yo no tenía a mi madre, la cual nos traía el desayuno o nos preparaba el desayuno. Cuando me quedaba hablando con una amiga, mi mamá siempre me decía, hay que limpiar, hay que bordar, hay que coser. Algo tenés que hacer en vez de estar hablando. A mi papá se le había ocurrido que yo tenía que tomar fresco y me levantaba a las 6 de la mañana para tomar el aire puro. Los domingos quería ir a la iglesia con mis amigas y no podía porque tenía que ayudar a mi madre en los quehaceres de la casa. En mi casa nunca faltó el trabajo, porque mis padres siempre edificaban o hacían arreglos. Y no es que mis padres hayan sido tiranos. Lo único que ellos conocieron fue trabajar, trabajar y trabajar. Y lo siguen haciendo hoy a los 87 años de edad. Pero yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. En aquellas raras ocasiones que yo jugaba durante mi niñez, tenía ese sentimiento de que no debería hacerlo, que no estaba bien, porque tenía que ser fuerte para el trabajo. Recuerdo que un día mi esposo no se encontraba en casa, y entonces mis hijos me dijeron, mamá, ¿sabes qué? Vamos a rentar una película y la podemos mirar. Efectivamente rentamos la película
Entonces, enseguida pensé, bueno, sería bueno hacer popcorn o palomitas de maíz, ¿verdad? Abrir unos refrescos y juntos sentarnos a mirar la película. Al mismo tiempo sentía culpabilidad, porque tenía tareas que realizar. Finalmente me dije a mí misma, ¿pero cuál es el problema? No hay nada de malo en lo que estoy haciendo. Necesito pasar ratos con mis hijos, necesito pasar tiempo con mis hijos. La película es sana, las palomitas de maíz son bajas en calorías y los refrescos son de dieta. ¿Por qué me siento tan culpable? Necesitamos ser liberados de nuestro complejo de culpabilidad, porque se forma en nosotros un paradigma. Pensamos que tenemos que ganarlo todo. Por lo tal, hay muchas personas que hacen largas caminatas y aún sus rodillas ensangrentadas, pensando que tienen que ganar el amor de Dios. Pero Dios quiere que sepamos que solo tenemos que recibirlo y disfrutarlo con gratitud y acción de gracias. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo regalo, escuche bien, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros cambiamos, los seres humanos cambiamos, pero Dios no cambia. Dios lo que promete, lo cumple. Y Él no se arrepiente de lo que promete. Nosotros decimos sí y a la hora de la hora es no. Sin embargo, nuestro Papá Celestial lo que promete, lo cumple. Quizás a usted su niñez le fue robada a través del abuso sexual, dejando grandes traumas en su vida. Y hoy es muy difícil tener una relación sana con su esposo debido a ese abuso en el pasado, en su niñez. O quizás su niñez le fue robada a través del abuso físico o verbal de familiares y amistades. Y hoy ha dejado una marca muy grande en el interior de su ser. Si no estamos disfrutando nosotros de la vida como debiéramos, es debido a que el diablo está tratando de robar nuestro gozo. Y una de las maneras que lo consigue es destruyendo el niño interior que está en nosotros. Cuando fuimos creados por Dios, Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Nos hizo seres espirituales. Y Él prometió que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Pero atravesando en el camino, en esta peregrinación, encontramos piedras y encontramos obstáculos. Y esos obstáculos los pone el enemigo para que el fluir del Espíritu Santo no sea real en nosotros. Y comienza a bloquear ese lugar donde comienzan a salir las aguas que el Espíritu Santo depositó en usted y en mí. Satanás siempre busca destruir al niño. A través de la Biblia podemos nosotros comprobarlo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 4 al 6. Dice, y el dragón, refiriéndose a Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. El arrebatamiento que habla aquí del niño se refiere a su ascensión al cielo después de su resurrección. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Aquí la mujer representa a los fieles perseguidos de Israel durante la última mitad de la tribulación, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 200
70 días. Satanás siempre está tratando de destruir al niño y Dios siempre está tratando de proteger al niño. Los que conocen un poco de Biblia saben que el rey de Egipto dio orden a las parteras que cuando asistiesen a los hebreos o a las hebreas, mataran a los niños. Los que conocen un poco de Biblia saben lo que yo estoy diciendo. Y esto sucedió en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, un ángel dice que se le apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, José y María, toma al niño, Jesucristo, y a su madre, y huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes buscará matar al niño. El Padre nos envió a un niño para librarnos. Y de inmediato el rey Herodes planificó destruir a ese niño. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y mi esposo acostumbraba a esconderse detrás de las puertas para asustar a los niños, para sorprenderles. Entonces venían los niños a la cocina y de repente el padre salía de detrás de la puerta asustándoles. Y entonces los niños comenzaban a correr por toda la casa. Para ellos era muy divertido, era un juego. Ellos disfrutaban, como niños, aún mi esposo, mientras que yo gritaba que pararan. Que pararan de jugar de esa manera, muy adulta en mi actitud y en mi conducta. Veamos cuáles son las características de un niño. Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esta es la era mesiánica, ¿verdad? Se caracterizará por la ausencia de enemistad, de brutalidad y de hostilidad. Y esto es algo que va a venir, todavía no lo hemos vivido. Esto es algo que va a acontecer, que va a suceder. ¿Sabe qué simbolizaba esto? El sosiego de los animales. A tal punto que un niño podía jugar con un león. Y no le iba a hacer nada. Aún un niño podía tomar una serpiente en las manos, podrá tomar una serpiente en las manos, sin que la serpiente le haga nada. Ese es el tiempo en el cual el Señor tiene preparado para nosotros. Una de las características de un niño es que se divierte y no importa lo que haga. Un niño es sensible, es crédulo. Usted le dice al niño, párate en la mesa que yo voy a... Tírate, que yo te voy a agarrar. Y el niño se para con tranquilidad, porque sabe, cree que el papá o la mamá le va a extender sus brazos para agarrarlo. Usted lleva a un niño a un swimming pool y no sabe nadar y al principio va a llorar. Pero cuando los brazos del padre y de la madre le ayudan a colocarlo en el agua y se siente seguro, esa criatura comienza a nadar sabiendo que su padre y su madre le va a sostener. Son crédulos. Son crédulos. Usted le dice algo al niño y el niño se lo cree. Son crédulos. Por eso el Señor quiere que nosotros nos volvamos como niños. ¿Por qué? Porque Él creó una criatura que está dentro de nosotros. Pero por estas circunstancias que hemos encontrado en la vida, estas piedras que hemos encontrado en nuestro caminar, han hecho que nosotros apagáramos la voz de ese niño, de esa niña, y la tenemos arrinconada ahí en un lugar y no dejamos que florezca. ¿Por qué? Porque tanta gente me hizo mal, me hicieron tanto daño, que ahora yo me estoy revistiendo con una máscara de una persona que no soy, porque así no fui criada por Dios. Puede ser que un niño esté castigado y parado en una esquina, pero ese niño va a encontrar la forma de jugar. ¿Y sabe qué va a hacer? Mire, si esa pared está empapelada, va a empezar a contar las flores que tiene la pared. Y empieza a jugar. Se olvidó del castigo, porque así son los niños.
Me contaba una madre que mandó a su hija a barrer el patio. Por supuesto, la niña tomó la escoba y no fue con muchas ganas. Entre dientes rezongaba, ¿verdad? Que no quería ir. Suena familiar, ¿verdad que sí? Unos minutos más tarde, la mamá mira por la ventana a ver qué estaba haciendo la niña con la escoba. Y vio que su hija estaba jugando tranquilamente y disfrutando la escoba en el patio. Los niños encuentran diversión con una caja, con una escoba, con una lata, con cualquier cosa ellos pueden jugar. Pero saben que nuestro sentido de culpabilidad, porque muchos de nosotros no hemos tenido juguetes cuando éramos niños. Entonces ahora no queremos que nuestros hijos sufran. Y claro, ¿cómo le vamos a dar una caja? Si con la caja yo jugaba. No, ahora yo le tengo que comprar lo mejor, lo último, lo que está de moda a mi hijo. Y hago esfuerzo, trabajo y compro por el sentido de culpabilidad. Pero cuando yo le entrego ese juguete al niño, ¿sabe qué hace? Juega 1 hora, juega 2 y después lo arrincona porque ya no está interesado en ese juguete. Porque los niños juegan con cualquier cosa, no necesitan algo grande, algo específico. Los niños se encuentran tan divertidos jugar con una caja que jugar con un juguete. Todas las cosas que los adultos hacemos, incluyendo el ministerio, si lo asumimos como obligaciones, estas vienen a ser tareas y dejan de ser privilegios. Dios quiere que aprendamos a disfrutar de todas las cosas y a disfrutarlo a Él. Él desea que disfrutemos nosotros de la oración, del estudio de la palabra, de venir a la iglesia. Tiene que ser un deleite, tiene que ser un gozo. Hermanos, no espere que alguien le llame para venir a la iglesia. Es su responsabilidad. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y ahora usted necesita a una persona que le llame para venir y adorar a aquel que perdonó sus pecados y le lavó con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay hermanos que necesitan aspirinas todo el tiempo. Si no le dan aspirinas, no se pueden mover. Deje de tomar aspirina. Comience a crecer. Sea un niño en su interior, pero adulto en su manera de pensar y condúzcase con madurez para llevar gloria al nombre de nuestro Señor. Dios desea que disfrutemos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de la naturaleza, de la familia, del hogar, de la vida. Porque son todos regalos que Él nos otorgó a nosotros. Y nosotros no los podemos despreciar, tenemos que valorizarlos. No los tenemos que perder cuando el enemigo viene y quiere arrebatarnos esos regalos que Dios nos dio. Nosotros tenemos que sacarlo corriendo de nuestra vida y de nuestra casa y decirle con autoridad: Satanás, no tienes derecho para robarme lo que Dios me otorgó a mí, porque a mí me corresponde. Dios quiere que nosotros siempre estemos gozosos. Es fácil estar gozosos cuando todas las cosas van bien, ¿verdad que sí? Es fácil. Pero qué difícil estar gozoso cuando las cosas son adversas y darle la gloria a Dios. El Señor dice que debemos ser agradecidos por todo, por lo bueno y por aquellas cosas que no son tan buenas que acontecen alrededor nuestro. Déjeme decirle que la risa es como medicina. Es como una caminata interna tan buena como el ejercicio físico. Dicen los doctores que cada vez que nosotros nos reímos, las paredes de nuestro estómago se vuelven rosadas y que es muy sano. Así que vamos a tener que aplicar la risa, hermanos. Vamos a tener que reírnos un poco más y reírnos delante de los problemas y decirle: problema, tú a mí no me vas a vencer. Porque cantamos: si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete. Pero lo tenemos que creer, porque esa montaña sí se va a mover. ¿Y saben qué dice el canto? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Es la semilla más pequeña. Es chiquitita. Así que con un poquitito de fe nada más tenemos la autoridad para decirle a esa montaña que se mueva. ¿Por qué?
Porque ¿sabes qué? Aquí no pasa cualquiera, aquí pasa un hijo de Dios. Aquí pasa una hija de Dios. Entonces, problema, hazte a un costado y muévete porque yo voy a pasar con autoridad. ¿Y sabes qué? Te declaro la guerra y vencido en el nombre de Jesucristo. Problema, tú no me vas a dominar ni me vas a vencer. Yo te voy a vencer y yo te voy a dominar en el nombre de Jesús. Dios nos dio un niño. Mateo capítulo 2, versículo 10 al 13 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero fíjense en ustedes lo que sucedió después. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Esta porción de la Escritura habla del niño Jesús. Cuando Dios nos miró a nosotros del cielo y vio nuestra triste y perdida condición, su respuesta fue enviarnos un niño. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esta profecía Isaías, ¿sabe cuándo la dio? 740 años antes de que naciera Jesucristo. Tremendo. Los niños son libres, a ellos no les importa lo que la gente piense. Hace un tiempo atrás observaba una niña durante un servicio en una iglesia. Y la niña se había llevado un micrófono, esos micrófonos de juguete. Y claro, ella tenía su vestidito de domingo bien puesto, sus zapatitos, bien elegante la niña. Y durante la alabanza y la adoración, la niña tomaba su micrófono y se ponía a cantar las alabanzas. Se podían cantar los cantos de adoración. Ella cantaba con su micrófono, moviéndose al compás de la música, como si estuviera participando frente a la congregación. Estaba disfrutando y no pensaba en los otros. ¿Qué podían pensar los demás? Ella no tenía la edad todavía para estar bajo la esclavitud de qué piensa el otro. Muchas veces nosotros en la iglesia queremos danzar porque sabemos que el Espíritu Santo nos impulsa, nos empuja, nos pide que lo hagamos. Hay un deseo en nuestro interior de hacerlo. Pero ¿saben por qué nos movemos? No nos movemos por el que dirán. ¿Qué pensará mi hermanito si me ve danzando? ¿Va a pensar que me estoy volviendo un poco cucu? Entonces nos preocupa más lo que dice la gente que lo que piensa Dios de nosotros. La Escritura dice que si nosotros no nos volvemos como niños, no podemos heredar el reino de los cielos. El diablo anda tras nuestra niñez interior. Él no desea que seamos libres como pequeños niños. Pero nosotros debemos de proteger y preservar el niño interior. Mateo capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y otra vez está hablando de Jesús y de María, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Otra vez nosotros vemos, diablo, debemos de mantenernos nosotros vigilantes para no permitir que el enemigo de nuestras almas destruya al niño interior. La niña interior o el niño interior nos mantiene lejos de ser controlados por nuestra naturaleza farisaica. Jesús denunció el orgullo y la hipocresía de los fariseos, que solo tenían la apariencia de virtud, pero que eran falsos. Lamentablemente la iglesia de hoy está llena de fariseos, inflexibles, legalistas, aburridos, siempre impresionando a otros, sin humor y criticones. Van camino al cielo sin disfrutar para nada del viaje. Nosotras las mujeres, por ser audibles y por ser emocional, si nosotros no controlamos esas emociones bajo la autoridad del Espíritu Santo, estamos en serios problemas. Debido a que somos emocionales, cualquier palabra nos hace daño, cualquier palabra nos hiere, cualquier palabra nos ofende, cualquier palabra nos deprime. Conocí a una persona hace muchísimos años atrás, una persona que el problema que radicaba en su vida eran los celos extremados. Ella tenía que llevar a su esposo al trabajo para estar seguro de que él iba de la casa al trabajo. Y después lo tenía que ir a buscar para volverlo a la casa, para estar seguro que del trabajo volvía a la casa. Pero no terminaba ahí, porque durante las horas de trabajo ella manejaba y se estacionaba en una esquina para ver qué era lo que el esposo hacía. Vivía atormentada por los celos. Y conversando con ella, le preguntamos por qué se sentía de esa manera, cuando su esposo en realidad no le daba motivos. Pero había tenido feas experiencias y serias experiencias con hombres en su vida desde su niñez. Y ese era su comportamiento. Entonces un día ella dijo, a mí ya no me van a herir, de mí no se van a burlar, y yo voy a controlar a los hombres. Ya los hombres no me van a controlar a mí. Y ministrándole, mi esposo y yo le decíamos, pero ¿por qué no dejas salir la verdadera persona creada por Dios? Esa verdadera niña que está dentro tuyo, porque claro, cuando no tenía ese espíritu de celos que le dominaba, era una persona dulce, era una persona hospedadora. Usted iba a la casa y ella se desvivía por darle lo mejor, por atenderle de la mejor manera. Había una lucha interna y se podía ver muy claro. Pero entonces un día ella nos dijo, no, esa niña que ustedes están hablando está muy, muy en el fondo de mi corazón. Y está ahí en un rincón, y cuando yo la quiero ver, puedo verla porque está ahí todavía llorando. Y yo no quiero que salga a la luz, porque es sensible y porque es crédula. Y yo no quiero que salga a la luz porque ya bastante daño me hicieron en mi pasado para ahora volverla a sacar otra vez y que me vuelvan a lastimar, que me vuelvan a herir, que me vuelvan a dañar. Mejor que se quede en ese rincón y que se quede llorando. Nosotros necesitamos recibir, aceptar y dar bienvenida a la pequeña niña o al niño. Mateo capítulo 18, versículos 4 y 5. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabe qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué nos está enseñando? Que usted y yo debemos de humillarnos y volvernos como niños. Nos cuesta muchas veces pedir perdón.
Nos cuesta muchas veces humillarnos. Y decimos ser cristianos y que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y una de las palabras de Cristo en la cruz, la primer palabra que Cristo pronunció en la cruz del Calvario, cuando lo estaban injuriando, cuando lo estaban crucificando, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él era Dios. Podía haberse bajado de la cruz, podía haber omitido ir a la cruz. No tenía ninguna obligación. Porque ¿sabe a quién le tocaba estar en esa cruz? A usted y a mí. Esos clavos eran para usted y para mí. Esas bofetadas eran para usted y para mí. Esa corona de espinas era para usted y para mí. Sin embargo, por el amor tan grande, Jesús dijo: no. Tú no vas a sufrir. Yo voy a ir a la cruz. Yo voy a ir a la cruz. El sufrimiento de la cruz es horrible, horrible. Nosotros vemos las películas y por supuesto la película apenas se asemeja un poquitito a lo que fue el sufrimiento real de Jesús. Un poquitito. Y viendo nosotros aún ese poquitito, muchas veces continuamos con el orgullo. Por eso el Señor quiere que nosotros nos humillemos y nos volvamos como niños. Nosotros debemos de aprender a aceptar y a darle la bienvenida a ese niño que está dentro de nosotros. Pero a muchos de nosotros se nos hace muy difícil recibir, aceptar y darle la bienvenida a ese niño, porque estamos esforzándonos fuertemente para convertirnos en espirituales maduros. Perdemos la inocencia, perdemos la sencillez y la franqueza que tienen los niños. Y no estoy diciendo que vamos a ir por la vida, ¿verdad?, actuando de manera ridícula. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de libertad y estoy hablando de gozo. Para restaurar nuestra identidad y estar bien alineados debemos destapar las fuentes. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué promesa tan tremenda, ¿verdad? Creer en el Señor Jesús y Él nos dará una fuente que salte y que continuamente está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Esta fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana. Jesús dijo que todos aquellos que creyésemos en Él tendríamos en nuestro interior una fuente que brotaría continuamente. Pero si esa fuente se tapa, entonces tenemos un problema. Porque el agua que está dentro de nosotros no puede fluir. Y cuando el agua no fluye, se estanca. Y cuando el agua se estanca, da mal olor. Comienza a dar mal olor. Génesis capítulo 26, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre le había llamado. En aquellos días, el obstruir con piedra las fuentes de agua era una de las armas usadas por el enemigo. Abrían los pozos y el enemigo venía y los cerraba. Volvían a abrir los pozos y los contrarios venían y los cerraban. Nuestro enemigo, llamado Satanás, el diablo, el chamuco, como usted le llame, continúa usando la misma arma contra nosotros. Creo que usted y yo hemos nacido con una fuente limpia y buena que fluye dentro de nosotros, porque Dios así lo dispuso. Cuando éramos niños esa fuente se mantenía fluyendo libremente, pero a medida que fue pasando el tiempo, Satanás viene y comienza a tirar piedras dentro de esa fuente, piedras de abuso, piedras de dolor,
piedras de rechazo, piedras de engaño, piedras de abandono, piedras de amargura, piedras de resentimiento, piedras de odio, piedras de autocompasión, piedras de depresión, piedras de desesperanza, piedras de baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante notar que cuando Jesús levantó a su amigo Lázaro de la tumba, ordena que le quiten la piedra, dando a entender que esa piedra era un obstáculo para que Lázaro saliera afuera. Cuando Jesús resucitó, la piedra fue removida. Él demostró al mundo entero que el obstáculo de la muerte no tuvo autoridad sobre él. ¿Dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Que no pudiste contener al Rey de Gloria. El Espíritu Santo quiere que nosotros quitemos las piedras que han estado obstruyendo nuestra fuente de agua viva y que le mostremos a otros como Jesús que esos obstáculos no tienen autoridad sobre nosotros. No permitamos que Satanás continúe viniendo, tirando piedras dentro de nuestra fuente. ¿Para qué? Para que ya no fluya las aguas, ese río de agua viva que el Señor prometió a cada uno de nosotros. No permitamos que Satanás mate al niño que está dentro de nosotros y por consecuencia que también destruya y mate nuestra identidad. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho una decisión por Cristo. Quizás esté preguntando, bueno, ¿qué es eso? Usted hoy puede llevarse el regalo más precioso llamado vida eterna. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos ese regalo? Porque la palabra de Dios lo promete. Debido a que nuestro pecado nos separa de Dios, no podemos tener comunicación con Dios. Cada uno de nosotros somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios cuando le abrimos nuestro corazón y le invitamos a Jesús que venga a morar en él. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie puede decir que no es pecador, porque una mentira para Dios es pecado. La Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha tenido un mal gesto o una palabra de desprecio? Por eso es que la Biblia nos considera pecadores. Pero la buena noticia es que si nosotros reconocemos ese pecado, pedimos perdón e invitamos a Jesús que venga a morar en nuestro corazón, Él más que gozoso viene y hace morada en Él. Perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros pecados. Y de ahí tenemos la seguridad de la vida eterna. Para poder tener la seguridad de la salvación, la Escritura dice que nosotros debemos de confesar con nuestros labios y creer con nuestro corazón. Que Dios levantó a Jesús de los muertos. Yo te invito a que hagas esta oración, si nunca la has hecho antes. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Sé que has muerto en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Te amo. Te invito a que vengas a morar
en mi corazón. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Una oración tan sencilla como esta hace que abramos nuestro corazón a Jesús, que le demos entrada. Jesús es caballero y Él no usurpa a nadie. Si lo invitamos, Él viene. Si le decimos que no queremos, Él se va. La decisión es nuestra. Nadie nos va a obligar, ni la iglesia, ni la denominación, ni el Señor Jesús. Pero hoy te puedes llevar un regalo y la decisión es tuya de tomarlo o de dejarlo. El Señor Jesús está dispuesto a darte el regalo de la vida eterna, porque Él muy pronto regresará a buscar a su iglesia. Y se fue a preparar un lugar para que tú y yo estemos ahí juntamente con Él para siempre jamás. Y la promesa de estar con Él y de caminarle en las calles de oro y mar de cristal es para cada uno de nosotros. Hay mansiones que Él fue a preparar. Y la esperanza de que ahí arriba, cuando estemos con Él, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Todo va a ser gozo y alegría. Es el anhelo de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, si tú hiciste esa oración, mientras la iglesia continúa orando, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, la única que va a abrir los ojos voy a ser yo. ¿No queremos avergonzar a nadie? Simplemente yo voy a pedir que si usted hizo esa decisión, que usted abra sus ojos, levante su cabeza, me mire a mí y yo voy a entender que usted se está llevando el regalo más grande que pueda obtener. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí ya te conocemos como Señor y Salvador. Ahora el llamado es para nosotros, la iglesia. Ustedes han visto aquí que tenemos recipientes. Hay un recipiente grande que adentro contiene piedras. Esas piedras contienen agua. Ese es el fluir del Espíritu Santo, el agua. Las piedras son las que fue colocando Satanás, obstruyendo ese fluir del Espíritu Santo. Yo no sé qué piedra Satanás colocó en su fuente. Resentimiento, orgullo, odio, desesperanza, rechazo, abandono. Yo no lo sé. Pero usted puede ser ministrado, no necesita que nadie le imponga manos. Usted solamente con el Señor. Yo le voy a invitar que usted pase, que usted se pare delante de este recipiente más grande que está aquí. Esto no contiene nada milagroso. El único milagro se llama Jesús. Pero vamos a accionar en fe. Vamos a pasar y destapar las fuentes. Si usted realmente cree que de su interior corren ríos de agua viva y que Satanás vino a colocar piedras para que el agua se estancara y oliera mal, entonces usted necesita pasar. Toma una piedra y usted mismo va a hablar ahí. Le va a decir al Señor: Señor, yo ahora quito esta piedra que estaba estancando el fluir del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esa piedra? Usted lo sabe. ¿Será orgullo? No sé. ¿Será abuso? Usted sabe cuál es esa piedra. Y una vez que usted pidió perdón por esas piedras y que usted la quitó, usted la va a colocar en el recipiente más pequeño. ¿Necesita quitar de este lugar varias piedras? No tenga temor.
tome el tiempo necesario, quite todas las piedras para que el fluir del Espíritu Santo comience nuevamente con un agua limpia y no estancada que da mal olor. Después que usted colocó la piedra aquí, ahí tiene una toalla para secarse las manos y ahí tiene un botecito para que usted tire el papel, toalla, con el cual se secó las manos. Es un momento de ministración, es un momento muy privado. Una persona va a pasar aquí, otra persona puede pasar de allá y otras 2 personas del otro lado. Así que yo les voy a pedir que usted vaya pasando. Pase, acérquese ahí al lugar. Queremos privacidad. 4 personas primero, el resto forma línea hasta que estas personas terminen. Usted solita, mi hermana, con el Señor. Usted sabe cuáles son las piedras que estuvieron obstruyendo la fuente. Amén. Tome su tiempo. El Espíritu Santo va a traer a la memoria de cada uno esas piedras que estuvieron obstruyendo, que a lo largo de este caminar hemos encontrado. Tropiezo, obstáculos. Lo va a traer a la memoria para que nosotros podamos destapar esas fuentes. Y para que el enemigo vea que somos dispuestos, hijos dispuestos, a creerle a Dios con todo nuestro corazón, a no dejarnos engañar, porque hoy se va a ir el odio, el resentimiento, el orgullo, el abandono, el rechazo, la desesperanza, la baja autoestima, ese espíritu de víctima que le estuvo dando mal olor a esa fuente. Aleluya, Señor. Lo que mi alma Bendice, Señor. necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de unción, de tu unción, de tu unción, Señor, fresca unción. Dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor, fresca unción. Necesitas de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a
nuestro orgullo, nuestra posición, Señor, nuestro medio, Señor, nuestras finanzas. Lo abandonamos todo, Señor. Necesitamos, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Señor, a usted